Un santo para cada día. ...5 de octubre... Beato Francisco Javier Silos, misionero redentorista. El asomarse a la biografía del Beato Francisco Javier Silos, 1819-1867, es como abrir una ventana y respirar aire fresco. La vida del padre Silos refleja una espiritualidad moderna, de entrega por los inmigrantes. Tras dejar con valentía e idealismo su patria alemana con solo 24 años, se une en los Estados Unidos a un puñado de misioneros redentoristas. Lo que encontró Francisco en América no resultó nada romántico: una enorme población de inmigrantes sumidos en la pobreza, en la enfermedad, sin hogar y rechazados. El padre Silos, en cambio, ante tal desolación no se desanimó ni abandonó. El padre Silos día tras día llevaba la ilusión y el amor de Cristo Jesús a los hombres sin esperanza. Trabajaba para aliviar las cargas de tantas personas explotadas y marginadas. A diferencia de la mayoría de los grandes santos, Francisco no fue un destacado prelado, místico o mártir. No escribió ningún texto significativo ni sobresalió por su teología. Más bien, su aportación quedó grabada en las personas individuales, a las que prestó ayuda directa y personal en las necesidades diarias. El padre Silos es modelo de sencillez y de entrega al servicio de Dios y de los demás, a los que le señalaba el camino hacia Dios a través de los acontecimientos diarios de la vida. Redentorista en tiempos críticos, Francisco Silos sirvió a la Iglesia Católica en los Estados Unidos de América durante un periodo crítico de su historia. Por los años 1820, la Iglesia había conseguido proveer de unas estructuras formales, aunque aún no sólidas, de atención pastoral a los inmigrantes católicos, pero en 1843, cuando llegó Francisco a Nueva York, los recursos y los ministros de la Iglesia se sentían desbordados ante las nuevas olas de inmigrantes. Los alemanes, en particular, se encontraban en un gran aprieto, ya que pocos sacerdotes hablaban su idioma, y por eso muchos abandonaban la práctica de su fe y se unían a las otras iglesias no católicas. Los obispos católicos del Nuevo Mundo eran perfectamente conscientes de las urgentes necesidades pastorales de los nuevos inmigrantes, situación muy similar a la actual con los inmigrantes de habla española en los Estados Unidos. A comienzos de 1830, los obispos americanos hacían frecuentes llamadas a la Iglesia europea pidiendo ayuda. De los primeros en responder fue el padre José Passerrat, misionero redentorista, superior de los redentoristas transalpinos. En 1832, 6 miembros de la Congregación del Santísimo Redentor, 3 sacerdotes y 3 hermanos, llegaron a América. 11 años más tarde, Francisco se unió al pionero grupo de misioneros redentoristas para dedicar el resto de su vida al servicio pastoral de la Iglesia norteamericana. Trabajó como párroco misionero, profesor del seminario, director de estudiantes, catequista y confesor. El padre Silos tenía unas cualidades excepcionales, especialmente en lo referente a la confesión y a la predicación, cualidades cimentadas en una fe robusta. 24 años más tarde de su llegada a Nueva York, el padre Silos moría a causa de la fiebre amarilla, con gran sentimiento de la población, especialmente de los inmigrantes. Miles de personas de diferentes razas, nacionalidades y clases abarrotaban la iglesia de Santa María de la Asunción en Nueva Orleans, esperando horas enteras para orar delante del ataúd del padre Silos. Recuerdan aún el hecho los hijos y nietos de aquellas personas, los cuales son los que ahora están promoviendo la causa de canonización. El 9 de abril del 2000, en la Plaza del Vaticano, el Papa Juan Pablo II beatificó a Francisco Javier Silos. Reconocía así su santidad
y preparaba el camino para la eventual canonización. El padre redentorista Tomás Picton, superior viceprovincial de Nueva Orleans, señalaba: la beatificación del padre Silos es un testamento a su vida de trabajo por la misericordia y compasión que alienta hoy a tantas personas que se sienten extranjeras, alejadas, marginadas y privadas de derechos en la nueva comunidad de la familia humana. La lección que brota de la vida del padre Francisco Javier Silos procede de su padre fundador, San Alfonso. Es un gran error decir que Dios no quiere que todos seamos santos. Dios quiere que todos alcancemos la santidad y cada uno según su estado de vida, los religiosos como religiosos, los laicos como laicos, el sacerdote como sacerdote, la persona casada como casada, el mercader como mercader, el soldado como soldado, y así sucesivamente, cada uno según su estado de vida. A través de su vocación al sacerdocio y a la vida religiosa, Francisco Javier Silos encontró sus más profundos tesoros: alegría y santidad. Francisco Javier Silos nace el 11 de enero de 1819 en Füssen, en la católica región de Baviera, Alemania. Es bautizado el mismo día en la iglesia. El deseo de ser sacerdote es muy temprano en él, admirado por las cosas del Evangelio. En 1842, tras concluir sus estudios de filosofía, entra en el seminario diocesano. Después de encontrarse con los misioneros redentoristas, decide ingresar en esta congregación y ponerse al servicio de los inmigrantes de lengua alemana en Estados Unidos. Es recibido en la congregación de los misioneros redentoristas el 22 de noviembre de 1848. Al año siguiente, zarpará hacia Estados Unidos desde Francia para llegar a Nueva York el 20 de abril de 1843. El 22 de diciembre de 1844, terminado el noviciado y completado sus estudios de teología, Silos es ordenado sacerdote en la Iglesia Redentorista de Baltimore. Tras su ordenación, trabaja durante 9 años en la parroquia de Santa Filomena, en Pensilvania, primero en calidad de vicepárroco con San Juan Neumann, el primer santo de los Estados Unidos de América, superior de la comunidad religiosa redentorista, y más tarde, durante otros 3 años, como párroco, siendo ya él mismo superior de la comunidad. Durante este tiempo, ocupa también el cargo de maestro de novicios. Fiel al carisma redentorista, lleva un estilo de vida modesto y se expresa con palabras sencillas. En el mes de septiembre, exhausto tras haber visitado y cuidado a las víctimas de una epidemia de fiebre amarilla, contrae la terrible enfermedad. Tras varias semanas de enfermedad que padece con santa resignación, pasa a la vida eterna el 4 de octubre de 1867, a la edad de 48 años y 9 meses. Su Santidad el Papa Juan Pablo II proclamó al padre Silos beato en la plaza de San Pedro el 9 de abril del solemne año jubilar 2000. Beato Francisco Javier Silos, ruega por nosotros. Para ser santo hay que obedecer, no hay santidad sino obedecer.